¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, José Campo aquí nuevamente, esperando que estés muy bien. Que Dios bendiga tu vida y tu caminar con el Señor sea cada día mejor, cada día más cerca de Él, más cerca de la cruz, más cerca de sus propósitos. Hoy estaba pensando en algo que sucedió hace muchos años, en aquel legendario barco llamado Titanic. Aquel barco que fue creado con el propósito de cruzar océanos y llevar pasajeros de un lado a otro, pero mientras estaban en el barco, tener un tiempo agradable, de lujo, de glamour, de comida gourmet tal vez, y de cosas muy finas y muy elegantes. Y fue así que el dueño de este barco, cuando lo creó, pensó en todos esos detalles, en el glamour, en las vajillas, en la cerámica, en la porcelana, en los camarotes, en el glamour que debía tener la gente mientras estaba en el barco. Y su pensamiento era que ese barco no lo podía derribar ni siquiera Dios mismo. Por lo tanto, se confió mucho y se dice que este barco no tenía más que el 25% de seguridad. Es decir, los botes salvavidas solamente eran de adorno. La capacidad del barco era para bastantes personas, pero solamente tenían botes salvavidas para el 25% de esa cantidad de personas. Es decir, solamente un cuarto de los que estaban en el barco se podían salvar en el caso de que algún percance, algún iceberg como el que llegó a impactar el barco sucediera. Pero como el dueño del barco pensó que era ilógico, que ese barco nadie lo podía derribar, nada lo podía destruir, nada lo podía hundir, no pensó en fortalecer y reforzar los botes salvavidas y toda la gestión para salvar a las personas del barco. Lo que pensó simplemente fue en el glamour, en la parte externa, en todo lo que simbolizaba la decoración del barco, en todo lo que implicaba tener un barco de lujo con camarotes adecuados, con cocina bien equipada, con baños excelentes, con vajillas de última clase. Y todo eso lo vislumbraba como algo efectivo para su barco y no pensó nunca en la seguridad de los pasajeros porque pensó que nadie podía derribar este barco. Y me lleva a la reflexión este pensamiento porque a veces nosotros nos confiamos y pensamos que estamos bien. Pensamos que con un poquito de ir a la iglesia el domingo, un poquito de leer de vez en cuando la Biblia, hacer una oración, estamos bien. Y es en realidad ese exceso de confianza en uno mismo es lo que le lleva a uno a la derrota, a no ser un victorioso. Porque aquel que quiere ser un victorioso es aquel que está continuamente preparándose, entrenándose y viendo la seguridad, no teniendo la seguridad de lejos como lo tenía aquel hombre. Y hoy quiero leer un pasaje aquí en Efesios capítulo 6, versículo 10. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. Esa es la clave de una vida cristiana exitosa. El hecho de fortalecerse en el Señor. Fíjate que este pasaje de Efesios 6 más adelante va a hablar sobre la armadura del cristiano. Pero antes de colocarte la armadura, te está diciendo que nos debemos fortalecer. Porque es verdad, ¿quién se puede fortalecer? ¿Quién puede hacer ejercicios con una armadura encima? Nadie, es ilógico. Pero para ponerte la armadura debes estar primeramente fortalecido en el Señor. Y la palabra que utiliza Pablo aquí es endunamos. Es una palabra muy interesante que dice que más o menos es la idea de cuando uno toma energía de algo. Por ejemplo, tú tomas energía para cargar tu teléfono o tu computadora o algún dispositivo, lo tomas de la corriente del que está en la pared, del tomacorriente, lo tomas a través de un cable que lo conectas ahí
y lo enchufas en tu teléfono, estás absorbiendo la energía. Y eso es lo que está dando la idea Pablo, de que debemos absorber la energía de parte de Dios, absorber el poder de Dios para nuestras vidas. Porque sí o sí nosotros necesitamos poder. Mira, el simple hecho de que tú camines, de que tú juegues o saltes o hagas alguna actividad, requiere energía. Requiere que te alimentes para poder hacer ciertas cosas. Si tienes mucho trabajo para hacer, necesitas una buena alimentación. Si tienes poco, tal vez en tu casa, tal vez en tu computadora, no necesitas tanto alimento, vas a necesitar poco alimento. Pero lo que necesitamos nosotros es tomar mucho poder de Dios, porque la guerra que enfrentamos no es una guerra contra carne y sangre, como lo dice el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, yo no puedo estar con poca energía. Yo no puedo estar con poca batería espiritual, sino que necesito absorber mucha energía, mucho poder de parte de Dios. Porque esta guerra que estamos teniendo no es una guerra light, no es algo que requiere poca energía de parte de mí, sino que requiere que yo esté muy enfocado en mi Señor, que pueda estar conectado a Él para absorber la energía necesaria para combatir y para resistir las acechanzas del enemigo. Porque cada día Él va a traer una tentación, el enemigo va a traer una situación a tu vida que quiera desestabilizarte, que quiera hacerte tirar la toalla, que quiera hacerte destruir tu vida. Tal vez destruir a tus hijos, a tu esposa, a tu matrimonio, tu vida. El enemigo siempre quiere destruir. Ese es su objetivo principal. Él no va a querer edificar nada. Él quiere hurtar, matar y destruir. Ese es su objetivo. Y aquí dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre. A veces peleamos con las personas y realmente esa no es la pelea importante. La pelea importante que está aquí dice, nuestra lucha es contra huestes de maldad, contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestiales. Pero para eso Pablo está diciendo que te debes fortalecer en el Señor. La fortaleza no está en mi pensamiento, no está en la filosofía, no está en la psicología, no está en los libros de ciencias, en astrología. El único lugar donde está el poder de Dios para poder resistir al diablo, resistir al enemigo, es la palabra de Dios. De aquí podemos absorber el poder para que nuestras vidas estén fortalecidas y así poder ser victoriosos. Pero si tomas poco poder, un poquito de batería, ¿cómo vas a enfrentar toda esta cantidad de cosas que dice la Biblia que nos estamos enfrentando a diario? ¿Cómo crees que tu mente, tu corazón, tu vida, tu ser va a resistir a los embates, a los ataques, a las tentaciones del enemigo, a los pensamientos, a los argumentos que maquinan contra ti? ¿Cómo crees que vas a resistir si no tienes más que un poquito de energía? Es imposible. Por eso Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es ahí donde debemos sacar la energía, sacar el poder. No pienses que tienes poder porque eres una buena persona. No pienses que tienes poder porque tienes un cargo tal vez. El poder únicamente se lo tiene día a día cuando yo acudo a la presencia de Dios. Cuando voy a la cruz de Cristo, cuando subo mi cruz y camino con Él. No cuando estoy lejos de Él. Cuando estoy cerca es cuando puedo absorber más el poder. Cuando estoy conectado a Él y puedo absorber el poder para mi vida cristiana. Si no, déjame decirte que seremos unos blancos fáciles del enemigo. De toda esta cantidad de huestes, ¿no? De principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, esos sí están queriendo derribarte, destruirte, meterte pensamientos en tu cabeza, llenar tu corazón de amargura, de dolor, de resentimientos, de engaños, de cosas malas, para que tu vida sea una vida destruida.
para que empieces a pensar mal de tu cónyuge, de tus amigos, de la iglesia, de las personas que te aman, y comienzas a pensar mal y a pensar mal, porque el enemigo está teniendo una batalla que está ganándola en tu corazón y en tu mente. El enemigo está queriendo destruir todo lo bueno que hay en ti, porque ese es su objetivo. Él vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso hoy? ¿Le vas a hacer caso al enemigo que te quiere destruir? ¿O le vas a hacer caso a Cristo que quiere que tengas vida en abundancia? Lo que necesitamos hacer es fortalecernos en el Señor, tomar las fuerzas de Él, conectarnos a Él y permanecer conectados para tener batería, fuerzas, energía de parte de Él. No sea que tu vida tenga poca batería y de repente vengan los ataques del enemigo y te tumben y te derriben y te lleven por un camino que tú no querías ir, que tú no pensabas nunca estar, pero ya estás en ese lugar. Ya te estás alejando de Dios, estás enfriando, a pesar de que estás tal vez yendo a la iglesia, pero tu corazón y tu mente están en otro lugar. Por eso quiero animarte el día de hoy a que puedas pensar, ¿en qué estoy más enfocado? ¿En fortalecer mi vida espiritual o en fortalecer mi materialismo, mi deseo de tener más o simplemente de vivir una vida y ya está? Recuerda el caso del Titanic. Se enfocaron más en los lujos, se enfocaron más en los camarotes, se enfocaron más en lo que podría la gente ver y se olvidaron de la seguridad. Que no te pase lo mismo a ti. Que estemos más enfocados en estar seguros en los brazos del Señor. Que estemos más enfocados en estar más cerca de Él, conectados a Él, que es la fuente de poder para el cristiano, y no lejos de Él. Así que te animo el día de hoy a pensar en esto. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones. Bye.